¿Sí entendieron las variaciones? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien más? No, creo que no. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ok? Vamos a entrar a la parte de la acomodación, ¿ok? Creo que todos tenemos claro qué es la acomodación, ¿no? Pero bueno, vamos aquí a preguntar un poquito. ¿Les parece bien? A ver, Jackie, dinos qué es acomodación. Es cuando el cristalino no hay un control como tal y enfoca las cosas muy rápido. Con las cosas muy rápido. Ok. A ver, Max, dinos qué es la acomodación. Acomoda para enfocar. Itzel, ¿qué es la acomodación? Mande, profe. ¿Qué es la acomodación, Itzel? Es la capacidad que tiene el cristalino. No. Sí, ¿no? Para enfocar. Ajá. Ok, perfecto. La capacidad del cristalino de modificar su forma para poder aclarar una imagen en visión cercana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos entendido que la acomodación es el proceso por el cual el cristalino cambia su distancia focal. Ajá. Esto es para poder enfocar en visión cercana. Recuerden que ya vimos pruebas sensoriales, ya vimos las pruebas motoras y ahora vamos a ver las pruebas acomodativas. Ajá. Todo esto es parte de la visión binocular. Estamos evaluando primero la parte sensorial, si el paciente no tiene supresión, si tiene segundo grado de fusión, ajá, con puntos de Ward, filtro rojo, por la mirror. En base a eso, bueno, vemos la principal ventaja que es la estereopsis o la visión en 3D. Ya vimos el estereotest, cómo es que se realiza. Después observamos la parte motora, ajá, que observamos los movimientos sacádicos, de seguimiento, de fijación, con la prueba de SCCO, o para ser más precisos, con la prueba de DEN, que era para los movimientos sacádicos y de seguimiento, tanto verticales como horizontales. Ahora vamos a evaluar la acomodación del paciente, o la capacidad que tiene para hacer esa variación. El cambio del cristalino, ¿no? Para que nosotros podamos enfocar. Ajá. Bueno, este componente, como ustedes ya se dan cuenta aquí, lo están leyendo un poquito aquí, tiene como componentes, o bien se conoce como la tríada acomodativa. Van de la mano la miosis, la convergencia y la acomodación. Ajá. ¿Qué pasa cuando nosotros enfocamos en visión cercana? ¿Qué pasa con la pupila? Se contrae, ¿no? Ok. También se genera que cuando nosotros enfocamos un objeto a visión cercana, la convergencia. Exactamente, ¿no? Estamos viendo un objeto en visión cercana, estamos con el paralelismo de los ojos, pero cuando nosotros enfocamos en visión cercana, inmediatamente viene la convergencia, la miosis y por ende la acomodación. El cristalino cambia, ajá, su distancia focal para nosotros poder enfocar. Entonces nosotros prácticamente vamos a ver la capacidad de los pacientes que tienen para acomodar. Ok, muchas veces a la consulta va a llegar un paciente que te dice, bueno, es que yo tengo dificultades, de repente estoy viendo de lejos y luego quiero enfocar de cerca y veo muy borroso, o viceversa, ¿no? O tiene fatiga visual, tiene astenopia, tiene dolor de cabeza, ajá, tiene dificultades para no solamente enfocar de lejos a visión cercana, sino de visión cercana a visión lejana. Y todas estas anomalías muchas veces son estos síntomas se dan por problemas en la acomodación. ¿Ok? Entonces, primero ya entendimos cuál es el concepto, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna duda. Ahora vamos a observar cómo es que lo vamos a evaluar.
o cómo vamos a ver la capacidad del paciente para acomodar. La acomodación, como ya lo platicamos, o ya lo dijeron algunos de ustedes, es el cambio. Ajá. Aquí tenemos las ónulas y hay un cambio en la profundidad del foco. Ajá. Para que nosotros que podamos enfocar desde visión lejana a visión cercana. Existe la miosis y la convergencia. Entonces aquí se dan cuenta, ¿no? En esta imagen, aquí está convergencia, la miosis, el cambio de la pupila, las ónulas se contraen y hay cambio del cristalino. Ajá, para que nosotros podamos enfocar un objeto en visión cercana. Esa es como tal la acomodación. ¿Ok? Entonces ahora vamos a observar nosotros cómo es que se ve alterada o cómo es que se ve modificada la acomodación, sobre todo en esta actualidad, en este tiempo, ¿no? Vean, esta era una foto igual cuando yo estaba pequeño. He cambiado un poco, ¿no? Pero así estaba. Y entonces, alguien dijo por ahí que todo niño nacía con una torta bajo el brazo, ¿no? ¿Se han escuchado eso por ahí? Sí. Bueno, eso ya es un poco viejo, Sí. ¿no? Pero ahora ya no nace con una torta bajo el brazo, sino que ya nace con una tablet, ¿no? Ahí bajo el brazo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que los tiempos ya cambiaron, ¿no? Hasta uno cambia a veces de color. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vean, hace algunos años, ahí como por el año en que yo nací más o menos, no estoy tan viejo, las costumbres, las actividades eran totalmente otras, ¿no? Hoy en la actualidad, pues ha cambiado mucho, ¿no? ¿A qué me refiero con esta imagen? A que los hábitos también, tanto, no solamente en general, sino visuales, se han modificado. Y ahora tenemos la necesidad de que el trabajo sea como a menor distancia. Ajá. O que estemos pegados a algún dispositivo, alguna computadora, algún celular, incluso en este tiempo donde la mayoría de las actividades se hacen por estos medios. Entonces la acomodación está al 100%. ¿Sí me explico? No sé si ustedes después de un tiempo que estén pegados ahí a la computadora, están en sus clases y todo, de repente quieren enfocar de lejos o cuestiones así, como que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay cambios en la acomodación. Vean aquí la imagen. Ajá. El trabajo ya se redució un pequeño campo ahí laboral, ¿no? Ya tienes un monitor a una visión de 80 centímetros, el celular, el teclado, o sea, tienes muchas cosas ahí en una distancia muy cercana. Entonces, la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que está trabajando en este tipo de visión cercana? ¿Qué es lo que está trabajando al máximo ahí? Lo acabo de comentar. Es la acomodación. ¿Sí me explico? Las ónulas se contraen y mayor tiempo el cristalino se mantiene así para poder enfocar en visión cercana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Esto está generando una fatiga, número uno, en el músculo ciliar. Ajá. Porque las actividades en visión cercana, pues son bastantes. Inestabilidad, por supuesto, en la acomodación, astenopia, cefalea, visión borrosa, vuelvo a repetir, al enfocar de lejos, ojo seco. Ajá. ¿Por qué creen que se genera el ojo seco? ¿Alguien ahí que conteste? Porque como estamos mucho tiempo en la pantalla, como que evitamos parpadear, ¿no? Entonces eso es lo que lo puede provocar. Por la disminución del parpadeo. Ajá, inconscientemente dejamos de parpadear. Ok, entonces eso genera que la película lagrimal pues desaparezca, ¿no? Y entonces ya vienen todos estos síntomas. Ajá. Astenopia, cefalea, visión borrosa, ojo seco, incluso pueden tener periodos ahí de diplopia, pero básicamente por la parte de la lágrima. Y repito nuevamente, el músculo ciliar pues se mantiene con mayor actividad y por consiguiente se adquiere una fatiga como tal. Ajá. Entonces eso va a generar todos estos síntomas. Ajá. Vamos a ver aquí.
Ahora, de acuerdo a Donders, hay una clasificación para evaluar la acomodación. Esto sí quiero que lo apunten ahí. La clasificación de acuerdo a Donders. Vamos a encontrar excesos acomodativos. ¿O esto qué quiere decir? Que la acomodación está trabajando de más. La insuficiencia acomodativa, que como tal el paciente no puede acomodar, una infacilidad acomodativa o una acomodación mal sostenida. Entonces, dentro de esta clasificación vamos a encontrar muchos de estos síntomas, ¿no? Cefalea, visión borrosa, dificultades para enfocar, porque todos están asociados a la visión cercana. O de otra forma dicho, a la acomodación. Entonces vas a encontrar a pacientes que tengan todo esto. Y aquí la idea es cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico diferencial si se parecen bastantes uno del otro. Entonces de ahí vamos a entrar a la prueba de cómo evaluar o cómo vamos a evaluar nosotros la acomodación. Aquí tenemos diferentes pruebas. Si ustedes lo pueden ver en su manual, son todas las pruebas que vamos a ver sobre la acomodación. En algunas vamos a utilizar el Foroctor, la amplitud de acomodación. Me imagino que ya todos la saben hacer. ¿Se acuerdan cómo medir la amplitud de acomodación? ¿No? Era con los optotipos, ¿no, profe? Que se iban acercando y hasta que los ojos... Se desviaran, ¿no? Bueno, O perdieran se la desviaron. fijación. Ok, muy bien. Vamos a retomar otra vez la amplitud de acomodación, la facilidad acomodativa. Más adelante también vamos a ver cómo es que lo vamos a medir con unos que se llaman flippers. El AC acomodativo, que es la respuesta acomodativa. Y aquí vamos a poner las variantes de la retinoscopía. Retinoscopía de Nock, retinoscopía de Men, que son prácticamente unas variantes de la retinoscopía normal. Esta es retinoscopía dinámica. Y después vamos a ver la prueba de ARN y ARP, que nos sirven básicamente para ver la acomodación relativa, tanto positiva como negativa. Entonces, todas estas pruebas nos van a servir para evaluar nosotros la acomodación. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a empezar con la retinoscopía. Creo que vamos a ver solamente retinoscopía de Nock. ¿Alguien ya leyó un poquito de retinoscopía de Nock? A ver, alguien que me quiera comentar algo. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Yo tengo una duda sobre esa. A ver, dime, Jair. Aquí dice que si al ver los reflejos en retina es inverso, se suspende esta prueba, pero ¿por qué? Ok. Sí, cuando nosotros evaluamos la retinoscopía de Nock, estamos evaluando la capacidad que tiene el cristalino para acomodar. Pero nosotros esperamos encontrar, como dice la prueba, un movimiento positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente está acomodando
de más, ajá, tiene un movimiento positivo o un movimiento de hipermetropía, ¿ok? Pero cuando el movimiento es contrario, entonces se dice que tiene una hiperacomodación, o en otras palabras, el paciente no está acomodando de forma adecuada, por eso es que se termina la prueba ahí, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver a través de la prueba, ¿ok, Jair? Fíjense, vamos a empezar entonces nosotros con la prueba de NOC, ajá, o retinoscopía de NOC, pero quiero, antes de pasar a eso, quiero que vean estos conceptos. Antes de pasar a retinoscopía de NOC, vamos a ver unos conceptos aquí importantes. Número 1, el estímulo acomodativo. Entonces ahí apunten. El estímulo de acomodación básicamente es el octotipo que nosotros presentamos al paciente. Ajá. Y bueno, este puede tener una variación en cuanto al tamaño, tipo de objeto, iluminación, el contraste que presente, el tamaño del octotipo que le estamos presentando al paciente. Ajá, pero este es el estímulo acomodativo. El octotipo que ponemos de frente al paciente. ¿Ok? A eso se refiere el estímulo acomodativo, o lo que va a generar que el paciente tenga una respuesta de acomodación. Ajá. Después tenemos la respuesta acomodativa. La respuesta acomodativa es lo que genera el estímulo de acomodación. Tú le pones un octotipo de 20-40 a tu paciente, a 40 centímetros, ese es el estímulo acomodativo, y para el paciente poder enfocar ese octotipo o aclararlo, tiene que tener una respuesta acomodativa. Ajá, como tal, la respuesta acomodativa es ese cambio de distancia focal del cristalino o de profundidad de foco para poder enfocar el objeto en ese momento. Entonces, estos van de la mano, ¿no? El estímulo, vuelvo a repetir, es el octotipo que nosotros colocamos a 40 centímetros. Lo ponemos al paciente y ahora esto está generando una respuesta acomodativa. La respuesta acomodativa es el cambio, ajá, de la distancia focal del cristalino o de la profundidad de foco de campo para que él pueda enfocar como tal y observar el objeto de forma clara. Ok, entonces vuelvo a repetir. Estos van de la mano. El estímulo acomodativo genera la respuesta de acomodación. Así en palabras sencillas. Ok. Entonces, ahora vamos a medir cómo es que vamos a medir esa respuesta acomodativa. Ya tenemos el estímulo, ya tenemos lo que genera una respuesta de acomodación, pero ahora vamos a ver cómo vamos a medir la reacción del cristalino, si es la adecuada, si está acomodando de una forma correcta, si está acomodando de más, si no está acomodando. Ajá. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Ok, no hay duda aquí en estos dos conceptos. Vuelvo a repetir, el estímulo es lo que ponemos de frente nosotros al paciente en visión cercana y la respuesta es lo que genera ese estímulo para que pueda verlo de forma clara. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ok. Entonces, ¿ya puedo cambiar este? Ok. Sí. Ya. Ya. Bueno. Después tenemos el acomodativo. Y eso sí es lo que vamos a medir, la respuesta a la acomodación. Dice que es la medida objetiva a través de la retinoscopía dinámica. En otras palabras, es la respuesta que genera el estímulo de acomodación y la respuesta acomodativa. Ahora el lab ya nos está diciendo cuál es la respuesta como tal de la acomodación. Si es adecuada, si es de forma normal, vuelvo a repetir. Si está acomodando de más, si no está acomodando el paciente, si lo está haciendo de forma correcta. Ese es el acomodativo. La medida como tal de la acomodación. ¿Ok? Y tenemos también la acomodación relativa.
Esa la vamos a evaluar. Prácticamente la acomodación relativa es la capacidad del cristalino que tiene para acomodar, relajar y acomodar. Y eso lo vamos a hacer más adelante con una prueba que se hace con el Foroctor, solamente poniendo lentes positivas y lentes negativas. Pregunta, si yo pongo una lente positiva de +1 y voy aumentando en 0.25, 0.25, 0.25, y el paciente tiene un octotipo en visión cercana, ¿qué estoy generando con una lente positiva? Estamos hablando de acomodación. Miopizando. Ajá, pero ¿qué estoy generando en cuanto a la acomodación? Que el cristalino se relaje. Que el cristalino se relaje, exactamente. Ajá. ¿Estamos relajando qué? La acomodación. Cuando nosotros ponemos de frente al paciente una lente negativa, estamos estimulando la acomodación. Ajá, que a través de ver una imagen borrosa, el cristalino empieza a trabajar y pueda enfocar la imagen. Ok, entonces vamos con el ARN y ARP, vamos a ver la capacidad que tiene el cristalino para relajar y acomodar como tal, ajá, el máximo, ok. Pero bueno, los tres primeros van de la mano, vuelvo a repetir. Primero teníamos el estímulo de acomodación, que es el octotipo que le ponemos al paciente a 40 centímetros, luego la respuesta acomodativa, que es lo que genera el estímulo de la acomodación, y el AC es la medida como tal, si es correcta, si es adecuado, si no está acomodando, si está acomodando de más. Y ya la acomodación relativa es la que vamos a medir la capacidad máxima que tiene el cristalino para relajarse o para acomodar. Ok, ¿sí quedan claros esos conceptos para que podamos ya pasar a las pruebas? Dijo que era la acomodación relativa era la capacidad máxima, ¿para qué? Para acomodar o relajar que Ok, tiene el cristalino. gracias. Ok. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a pasar entonces ya a la prueba como tal. Bueno, y otro también que se olvidó aquí es la acomodación absoluta. Y es la que se mide a través de la amplitud de acomodación. Por el acercamiento, o conocido como punto próximo. Ese también lo vamos a ver más adelante. Uno es la amplitud de acomodación y el otro es el punto próximo de convergencia. Son dos cosas diferentes. Uno está midiendo la acomodación y el otro está midiendo la capacidad que tiene el paciente para converger. Son totalmente distintos. Ajá. Uno es binocular y en este caso la acomodación absoluta la medimos de forma monocular. Para que no se confundan ahí porque luego viene la confusión. Recuerden que en uno estamos midiendo la acomodación absoluta, en este caso la amplitud de acomodación, y el otro es la capacidad que tiene el paciente para converger. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Aunque van de la mano, ¿no? La convergencia, como ya lo platicábamos anteriormente, pues va de la mano con la miosis y la acomodación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar a retinoscopía de NOC o la retinoscopía dinámica. La estática es la que todos ya conocemos. La que hacemos
de manera normal, le pedimos al paciente que fije de lejos y hacemos la evaluación. Pero ahora tenemos la retinoscopía dinámica. Dentro de esa está la retinoscopía de NOC y la retinoscopía de MEN. Ajá. Y vuelvo a repetir, estas retinoscopías nos van a servir para evaluar el AC acomodativo, o como tal la respuesta de acomodación que tiene cada uno de nuestros pacientes. Entonces vamos a ver retinoscopía de NOC, así como está aquí. O el método de NOC, retinoscopía de NOC. El objetivo, medir la respuesta acomodativa, ¿no? O el AC acomodativo como tal. El material necesitamos una cartilla, la cartilla de NOC, que es una cartilla de lectura de 10 por 10 centímetros. Tiene octotipos de 20-30. Necesitamos el retinoscopio, un armazón de prueba, o también lo podemos hacer con el Foroctor, y la regla de Prentice. ¿Todos conocen la regla de Prentice? ¿Alguna vez la vieron? No, creo que no, profe. No. Se pone en el Foroctor, ¿no? Exactamente, es cuando vieron los aditamentos de Foroctor. Colocan el Foroctor. ¿Es la que sostiene el octotipo? Exactamente, exactamente. La que sostiene el octotipo, esa es la regla de Prentice. Ahorita lo vamos a ver en un video ahí para que vean cómo es que se realiza la prueba, pero ahí sale la regla de Prentice y es para medir la distancia. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, es una prueba que se realiza, es a 40 centímetros. Le pones la cartilla de NOC y le vas a pedir al paciente que nos lea, ¿no? O que fije la cartilla a 40 centímetros. Y nosotros vamos a observar el reflejo con el retino. Póngale ahí nota, es una prueba que se hace binocular. Aunque se hace la evaluación de ojo derecho y ojo izquierdo, la prueba es binocular. Pongan ahí nota. Retinoscopía de NOC se hace de forma binocular o con ambos ojos. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos el procedimiento. Pero vamos a ver, aquí. Primero les voy a poner este video. Voy a tratar de irles explicando el procedimiento. Y posterior a eso vamos a hablar sobre las dudas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Retinoscopía de NOC o cross NOC es igual. Vuelvo a repetir, es una prueba que se hace de forma binocular. Ajá. Aquí no vamos a colocar lentes, vamos a neutralizar de acuerdo a la distancia. ¿Alguno de ustedes aprendió a neutralizar con distancia? Ahora que estaban viendo retinoscopía. Recuerden que nosotros generamos una divergencia de entrada, ¿no? Se supone que es el inverso de la distancia que se trabajó, ¿no? Exacto, exacto, Itzel. Es el inverso de la distancia en la que trabajamos, ¿no? Si tenemos un paciente miope de -10, por ejemplo, y yo me acerco, ¿qué va a pasar con mi divergencia de entrada? La divergencia de entrada, ¿cómo es? Negativa, ¿no? Exacto. Entonces, yo al acercarme estoy generando una divergencia de entrada negativa. Por ende, cuando yo me acerco y estoy tratando de neutralizar el movimiento contra, a cierta distancia yo voy a neutralizar ese movimiento.
Si tengo un paciente que tiene un -10, ¿a qué distancia lo voy a neutralizar? ¿Nadie? Bueno, eso ahorita lo vamos a resolver. ¿Cómo es que neutralizamos nosotros con la distancia? Ok, recuerden que generamos una emergencia de entrada. Entonces, número 1, el propósito es medir el lag acomodativo. Es una prueba binocular, no necesitamos ningún tipo de lente porque vamos a neutralizar con la distancia. ¿Ok? Vean aquí. Dicen que el lag es la diferencia que hay entre el estímulo de acumulación y la respuesta acomodativa. Ok, recuerden que el estímulo de acomodación, ¿cuál es en este caso? El que ponemos a 40 centímetros, o la cartilla de ¿qué? De Nock. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nosotros vamos a colocar la cartilla de Nock a 40 centímetros. Y vamos a neutralizar lo que nosotros esperamos observar, como es, estamos evaluando la acomodación, en ese momento es un movimiento con. ¿Ok? Entonces nosotros para neutralizar ese movimiento con, nos vamos a tener que alejar hasta neutralizar ese movimiento. Voy a avanzar un poquito aquí el video, a ver si nos lo permite. Vean aquí, se alcanza a observar la varilla de Prentice, ¿no? Aquí está la varilla de Prentice, ¿ok? Esta no es la cartilla de Nock. Aquí solamente colocaron una cartilla en visión cercana. Pero esta cartilla está colocada a 40 centímetros. Entonces, este es el estímulo acomodativo. Lo que va a generar una respuesta de acomodación. Para que el paciente pueda enfocar esta cartilla, tiene que generar la respuesta. Entonces, nosotros nos vamos a poner detrás de la cartilla, como está aquí, la doctora está detrás de la cartilla, y vamos a observar el movimiento de cada uno de los ojos, el movimiento retinoscópico. En este caso, como estamos hablando de acomodación, esperamos encontrar si el paciente esté bien corregido, porque vuelvo a repetir, necesita su mejor corrección, en este caso lejana. Esperamos encontrar un movimiento con. Cuando nosotros observemos el movimiento con, lo que vamos a hacer es alejarnos. Ajá. Vean cómo hace el movimiento, el barrido horizontal. Y se aleja. Ajá. Entonces, lo que va a notar es la distancia a la cual neutralizó. Volvemos a esta imagen. Aquí está el estímulo acomodativo, esta es la cartilla como tal. Si nosotros ponemos el octotipo a 40 centímetros, ¿cuántas dioptrías está generando o qué emergencia de entrada genera? ¿Cuál es el inverso de 40? Menos 250. 250, ¿no? Ok. Ahora, el optometrista observó el movimiento con, que es el acomodativo. Ajá. Pero se aleja. ¿Sí me explico? Para neutralizar el movimiento con, tienes que alejarte porque estás generando una emergencia de entrada negativa. Entonces, si tú te alejas, de acuerdo a la distancia, vas a neutralizar ese movimiento. ¿Sí me estoy explicando? Más o menos. Sí. Pues a ver, vamos a terminar de ver el video y ahorita ya hacemos las preguntas.
Se acerca, dice, si ve reflejos contra, para generar una emergencia de entrada negativa, y se aleja, si el movimiento es con. Hasta conseguir que se neutralice. Vean, aquí está neutralizando el meridiano horizontal, que es el meridiano donde cambia el cristalino, su forma, y la regla de Prentice nos va a decir en qué punto, a qué distancia neutralizó. ¿Me explicó? Entonces, ahí va la pregunta. Vamos a hacer de cuenta que el optometrista neutralizó a 60 centímetros. ¿Cuál es el acomodativo? Si dice que es la inverso diferencia. de 60, ¿no? A ver, ¿cuál es el inverso de 60, Atenea? Pues espere. Ayúdenle. Menos 1 1.6. punto, no sé. 1.6, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, si dice que el acomodativo es la diferencia que hay entre el estímulo de acomodación y la respuesta acomodativa, ¿cuál es el AC? ¿Cuál es el estímulo de acomodación? La cartilla, ¿no? Sí. Genera una respuesta acomodativa de cuánto si está colocada a 40 centímetros. De 2.5. De 250, exacto, Ale. Entonces, si es la diferencia de la respuesta y el estímulo, ¿cuánto es? Si es de 1, vamos a redondearlo, de 1.50 y 2.50, ¿cuál es el AC? Tienen que hacer solamente una resta. El estímulo y la respuesta. De 1 de 1. Sería de más 1, exactamente. A ver, ahorita les voy a poner aquí el ejercicio. Ahora vamos a ver aquí. Vean, aquí hay un ejemplo. Dice que el estímulo de acomodación se encuentra a 40 centímetros. ¿Sí lo alcanzan a observar aquí? Sí. Dice donde se encuentra la tarjeta, está hablando el estímulo acomodativo. El inverso de este es 2.50 dioptrías. Pero dice que se neutralizó a 50 centímetros. ¿Cuál es el inverso de 50 centímetros? 2. 2, ¿ok? Entonces dice que el acomodativo es la diferencia entre el estímulo y la respuesta. Es la diferencia de estos dos. Entonces, ¿su lat acomodativo es de cuánto? De 0.50. De 0.50. Este es lo que realmente está acomodando nuestro paciente. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda ahí? No, ya no. ¿Ya quedó claro? Sí, ya quedó claro, Sí. profe. Entonces, vuelvo a repetir, es lo que genera la respuesta. Y vean aquí. Aquí sí es bien importante que ustedes vean cómo se realiza la prueba. Número 1, vuelvo a repetir, es una prueba binocular. Ajá. O sea, los dos ojos tienen que estar como tapados, ¿no? Le vamos a pedir al paciente que nos diga las letras o que lea el texto a 40 centímetros. Eso está generando una respuesta de acomodación.
Mientras nosotros por detrás de la cartilla hacemos el barrido horizontal, que es el medida donde se realiza la acomodación. No hay un barrido vertical, siempre es horizontal. Vuelvo a repetir, es donde se efectúa el cambio de la profundidad de foco. Ok, siempre horizontal. Si el movimiento es con, nosotros nos vamos a alejar, pero haciendo el movimiento horizontal. Nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos, hasta llegar a la neutralización. Entonces decimos, son 50 centímetros. Ok, sacamos el inverso, como estaba en el ejemplo, de 2, el punto de acomodación es de 2.50 y es la diferencia de uno y otro. El resultado es 0.50. Este valor es normal, más adelante vamos a ver los valores normales, 0.50, 0.75. Evaluamos el ojo derecho y después el ojo izquierdo. Ok, pero es una prueba binocular. La pregunta también, Yair, era que dice que si el movimiento era contrario, se terminaba la prueba, ¿no? Cuando nosotros encontramos un movimiento contrario, que es el que no se espera encontrar, puede ser que tenga una mala corrección el paciente o que simplemente está hiperacomodando. Hiperacomodar quiere decir que está acomodando de más. Entonces, ese movimiento también lo podemos neutralizar sin ningún problema, no necesariamente terminar la prueba, ¿no? Sino que podemos neutralizando, pero acercándonos ahora. Recuerden que estamos generando una divergencia de entrada negativa. Entonces, si yo me acerco, ese movimiento contra, voy a ir acercándome, acercándome hasta que se neutralice y apuntar la distancia en el que lo neutralice. El resultado ahora va a ser negativo porque el paciente está generando una acomodación de más, o está acomodando de más como tal, una hiperacomodación, por eso es el diagnóstico. Se dice que lo pueden terminar, no necesariamente neutralizarlo y ponerle hiperacomodación, pero sí pueden neutralizarlo si ustedes se acercan y que el valor salga negativo. Está acomodando de más o una hiperacomodación. ¿Ok? Esa era la duda que tenía ahí, Yair. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Entonces ya pueden hacer unos ejercicios de lag acomodativo para enviarlos, ¿o qué? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí también. Sin problema, ¿no? Y aquí está, bueno, el ejercicio. Bueno, ese es un ejemplo. Y aquí tenemos los valores normales, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante en las tablas de resultados normales. Ok. Entonces, dudas, preguntas. Aquí básicamente está el procedimiento. Es lo que acabamos de explicar. Los 40 centímetros. Observar ojo izquierdo, ojo derecho. Y la prueba es binocular. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces ya vamos a terminar, ¿no? Porque ya es tarde. Mañana vamos a hacer unos ejercicios de NOC y vamos a empezar con retinoscopía de MEN. También vamos a tener sesión de preguntas, de lo que hemos visto. He dejado avanzar un poquito y voy a empezar a retomar otra vez las preguntas. Eso quiere decir que tienen que estudiar los apuntes, ¿no? Porque voy a empezar otra vez a preguntar al azar. Y todo esto lo vamos a retomar para empezar a armar los casos clínicos. Recuerden que su evaluación va a ser con 10 casos clínicos. Entonces también va a llevar prueba de DEN, de CCCO, retinoscopía de NOC, todo eso va a llevar su caso clínico. Entonces deben de estar muy completos. ¿Ok?